Pero yo, desde el día de ayer, en la mañana, he estado con unos versículos en la cabeza. Y el Evangelio tal vez es tan difícil, hermano, de creer su mensaje, porque es el mensaje que viene desde el cielo para los habitantes de un planeta chiquito que está perdido en el universo y que solo tiene Dios de él memoria. Si usted hace ahora por la ciencia, mira cuántos planetas hay, hermano, y andan en búsqueda de planetas donde hayan condiciones de vida, porque el hombre está, hermano, buscando cómo viajar a la velocidad de la luz o por teletransportación, quiere huir de acá de la Tierra para ir a echar a perder otros planetas. Porque, hermanos, si ni hemos sido fieles en el lugar donde Cristo derramó su sangre, ¿cómo vamos a servir para ir a colonizar o ir a llevar el mensaje a otros planetas? A veces es tan simple decirlo. Ahora, digo eso, hermano, porque no vaya a buscar usted el texto, sino nada más a raíz de lo que estoy hablando, me viene a la mente San Juan capítulo 13, versos 2 y 4, en donde dice que Jesús, hermano, vino a la tierra enviado por el Padre y regresó al lugar de donde venía. Entonces él hizo un viaje, tal vez solamente para hablar de qué es cuál es el mensaje del Evangelio. ¿Por qué es tan difícil creer el mensaje del Evangelio? ¿Y por qué tienen que cambiarnos a nosotros de espíritu, hermano, y sacarnos de una esfera de muerte y trasladarnos a una esfera de vida? De lo contrario, no podremos nosotros creer el mensaje del Evangelio. Antes de la Pascua, en Crece 1, este es un versículo que nada más para referir lo que estoy diciendo, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ahora había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Póngale usted de este mundo a la esfera en donde está la casa del Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, y usted ya sabe lo demás. Entonces Jesús, hermano, venía de un lado de la esfera eterna y regresó, vino aquí a habitar con nosotros y regresó. Unos tuvieron la gran bendición, hermano, de vivir en la época en que a Él le tocó venir en carne. Otros vivieron una época antes y creyeron que él iba a venir, como Abraham u otros. Y nosotros que vivimos después de que Él vino, y nos toca creer que Jesús no es una historia, sino es una verdad. Y que Él vino a habitar con los hombres, y que no solo vino a habitar físicamente, sino ahora habita por el Espíritu en nuestros corazones. Él habita por su Espíritu en nuestro corazón. Y nuestro corazón, hermano, es la morada eterna del Dios viviente. Eso lo puede usted certificar y hablarle a su corazón. Entonces es difícil a veces creer el mensaje, y digo esto porque yo estaba pensando, hermano, primero en el santuario de Dios.
Pero cuando usted ya va y estudia no lo estudia, sino toma como referencia para estudiar el santuario de Dios, del cual se le habló a Moisés, que lo levantara para que Dios, el Dios eterno, tuviera un espacio reducido aquí en la tierra para poner ahí, concentrar, comprimir su presencia. Para vivir en humillación, hermano, porque se puede imaginar, el que no tiene principio y fin se limita y se mete dentro de un cubículo. Se reduce para habitar en medio de los hombres. Es decir, se puso él mismo limitación, es más fuerte todavía, hermano, un Dios que no lo pueden contener, dice que el cielo y la tierra no lo pueden contener, dice, la tierra es donde él puede poner sus pies. Pero permite, hermano, que los hombres lo limiten y lo metan dentro de un cubículo. Ese lugar se llamaba lugar santísimo. Y permite, hermano, solamente para venir a habitar con los hombres. Por supuesto, son conceptos que no definen todo, tal vez lo que quisiéramos decir. Entonces, cuando yo estaba analizando o tomando como referencia el tabernáculo de Moisés para hablar un poquito de los santuarios, ya, hermano, me puse a pensar que tal vez en otras oportunidades yo le he dicho a usted que vea y veamos cómo dialogan. Por ejemplo, aquí está dialogando Moisés con Juan. Están viendo en una forma equidistante lo mismo. Moisés, hermano, fue llevado a un monte, no el monte Sinaí, eso es la referencia. Cuando usted ya sigue investigando, da la idea de que a él lo llevaron al monte de Dios. Y la idea que da, hermano, es que no solo vio un tabernáculo como tal, sino vio qué era lo que hacían dentro de ese tabernáculo. Él tenía, hermano, el concepto claro de cómo oficiaban o cómo iba a establecerse el sacerdocio. Por eso es que, hermano, cuando usted habla con un israelita o judío o rabino piadoso, ellos tienen, hermano, como debe de ser, a Moisés en un grado muy, muy eminente. Y no debemos menospreciar a Moisés. ¿Sabe por qué? Cuando hablamos de la ley, cuando menospreciamos eso, porque Moisés fue llamado de la eternidad para ponerlo a la par de Jesucristo, en el monte de los transformados, los que estaban que habían sufrido transformación de una o de otra manera. Fíjese, estaba Cristo, quien fue transformado, Moisés, que fue transformado, Elías, que fue transformado, Pedro, Jacobo y Juan, que también de una o de otra manera fueron transformados. Unos pasaron el velo de la eternidad, pero yo no creo, hermano, que Juan se haya quedado en la isla de Patmos sin haber sido transformado, sin haber sufrido una transformación interna, hermano. Al punto de que los teólogos creen que él fue llevado también al cielo. Que en un instante, cuando oyó la voz, que era una voz como de trompeta, él estuvo en el cielo y vio, y le permitieron entrar al salón en donde está el trono de Dios. Y, hermano, tuvo la oportunidad él de ver no la copia del tabernáculo como se lo mostraron a Moisés, no el tabernáculo original para hacer una copia, sino él tuvo la oportunidad de ver el verdadero tabernáculo. Y fíjese, no vio una pieza que estaba en el atrio, vio la pieza más valiosa, la que estaba en el lugar santísimo. ¿Qué nivel de varón? Porque no se trata solo de que él vio, hermano. Eso está diciendo, a él lo introdujeron al lugar santísimo, verdadero.
Entonces, digo eso porque hay una relación entre el tabernáculo terrenal y el tabernáculo eterno. Ahora, ¿por qué es necesario, digamos, meditar, razonar y creer sobre todo? Porque nosotros estamos aquí en una réplica de una manera muy remota de lo que es el tabernáculo. Y, hermano, debería de haber una congruencia entre lo que está aquí en la tierra con lo que está arriba. Hay más, por eso es importante, hermano, lo siguiente. Tal vez usted, entré yo con los tacos por delante hablando de las personas que se mueven, la gente que no tiene congregación fija. Pero eso no son gustos de uno, hermano. Mire, no se vaya a sentir mal nadie. Pero la verdad es que aquí en la iglesia, si estuvieran todos los hermanos que se congregaron desde hace 20 años, esta congregación fuera grandísima. Pero, hermano, cada quien se va ubicando, está un tiempo, se va, no les gusta. Van creciendo. Pero gracias a Dios no se ha quedado vacía. Ahora, digo eso, hermano, porque es importante donde yo, no donde voy a dar culto, donde yo ejerzo, donde yo tabernaculizo, donde yo cultivo mi vida espiritual, donde yo me establezco con un cuerpo para levantarle al Señor o aprender a levantarle a Él adoración, o hacer un tabernáculo o ser parte de un tabernáculo. Es una palabra, hermano, que implica muchas cosas. ¿Por qué digo eso? Porque ¿cuántos estaremos conscientes, hermano, de que lo que se hace en la tierra debe de tener relación con lo que se hace arriba? Aunque no lo veamos, aunque a veces no lo creamos, aunque digamos, ala, por eso, y nosotros, ¿dónde está la tierra? ¿Dónde estará el cielo? No se quiebre la cabeza, hermano. Nunca lo vamos a poder entender hasta que seamos transformados. Cuando ya seamos transformados, entonces usted, hermano, entenderá todo. Dejará de ver por espejo y mirará tal y como realmente Dios quiso hacer las cosas. Ahora, eso lo digo, hermano, porque mejor, si Dios me da la gracia, solo de entresacar algunos versos de lo que yo estaba escribiendo hasta hoy en la mañana. ¿Qué era entonces el santuario? El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 25, 8 y 9, le dijo, y harán un santuario. Fíjese que le está hablando a un hombre, pero le está hablando en términos en plural. Porque fue él el que recibió la orden, y era él el que tenía preeminencia en cuanto a conocer el diseño y dar las órdenes de lo que se tenía que hacer. Porque era a él a quien el Señor lo había sacado de la tierra y lo había visto, lo había llevado para que fuera a contemplar no solamente un santuario o un tabernáculo, sino fuera, esto se puede deducir. No, el texto no lo va a encontrar usted en donde aparece él viendo cómo oficiaban en el tabernáculo eterno. Pero se deduce. Se deduce. Por eso, yo deduzco eso, hermano. A él no solo vio un inmueble, él vio todo un movimiento. Él vio el tabernáculo eterno viviente. ¿Dónde está, hermano, los ministros vivientes que por estar envueltos en la presencia de Dios nunca mueren? Cambian de dimensión, pero nunca mueren. Vienen de la eternidad y regresan a la eternidad. Traen un oficio, vienen a hacerlo aquí a la tierra y regresan a hacerlo a la eternidad. Por eso, hermano, no se puede jugar con los ministerios, no se puede falsificar un ministerio, no se puede cambiar una función ministerial a sabor y antojo. Cada quien debe de saber a qué lo llamó Dios, o debe de llegar a comprender a qué lo llamó Dios.
Entonces ahí dice, y harán un santuario para mí. En otra versión dice, para ustedes. Yo ya lo he dicho muchas veces, para que mientras ustedes construyen el santuario para mí, los beneficiados van a ser ustedes. Si nosotros, hermano, acá, todo lo que hacemos, lo hacemos para que Él more en medio de nosotros, ¿quién va a ser el beneficiado? Nosotros. Porque usted no va a salir igual del lugar, usted va a salir transformado, usted va a salir lleno de la palabra, usted va a salir lleno de la presencia de Dios, usted va a salir lleno de la consolación de Dios, usted va a ser limpio de su alma, va a sufrir toda la afección espiritual, todo lo que por afecto, por el amor de Dios, Él puede hacer en nuestra vida si nosotros lo dejamos. Acuérdese. Dios nunca nos obliga a nada. Es una relación por amor. Y el amor, como principio fundamental, tiene la libertad. El que verdaderamente ama, deja ir en libertad a las personas. ¿Hasta dónde entendió Abraham que realmente tenía un vínculo de amor con su hijo? Hasta que lo rindió en el altar. Y cuando lo soltó, hermano, se lo devolvieron. Entonces dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te mostré. No dice, no está especificando, hermano, que lo hizo específicamente de acuerdo a una estructura. Dice, conforme a todo lo que yo te mostré. Esa palabra está implicando un panorama más amplio. Si usted saca a alguien aquí y quiere que vea algo más de lo que está aquí adentro, le va a decir, hermano, por favor, salga conmigo y le quiero mostrar a usted lo que está allá afuera. Y usted va a comenzar a ver detalles que no podemos ver cuando estamos encerrados en un lugar. Y dice, ahora ya dice, y el diseño del tabernáculo. Ahí está hablando específicamente, hermano, de el inmueble que tenía sus tres partes básicas de las cuales ya se ha hablado. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aunque aquí, hermano, está haciendo énfasis en el santuario, que era lo que estaba dentro del tabernáculo, del cual habla Hebreos capítulo 9. Cuando el escritor a los Hebreos está hablando del tabernáculo, fíjese bien que no habla mucho del atrio. Aún en Apocalipsis dice que el atrio será hollado, será destruido. Y cuando se va usted a ver a Mateo capítulo 24, aún se habla, hermano, de que aún el lugar santo puede ser invadido. Da la idea, hermano, que lo que Dios va a preservar, lo que Dios preserva es aquello que verdaderamente, hermano, está envuelto o preservado por el Espíritu de Dios. Ahí dice, y el diseño del tabernáculo, y el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Para volver a ahondar, si yo quisiera, hermano, una réplica de este púlpito que un hermano amado nos regaló, lo hizo en su taller. Si yo quisiera una réplica, usted tendría que venir, hermano, y tomarle medidas y observarlo y tener una memoria fotográfica, hermano, para que el inmueble le entre en la cabeza. Se lleve, hermano, fíjese, ahí eso ya no depende de lo externo, sino depende de lo interno. Depende de la calidad de mente que uno tenga. Y es tan importante lo que estamos hablando, hermano, porque el santuario es el único lugar en donde el hombre deja la influencia de los hombres y del enemigo y de Satanás. El santuario es el único lugar en donde el hombre, hermano, comprende el verdadero propósito de Dios. Porque antes de entrar al santuario ha dejado todo lo que es animal.
No sé si usted lo ve. ¿En qué está fundamentado eso? Que si en el libro de los Hebreos, que es uno de los libros más profundos, porque está hablando, hermano, del sacerdocio que se elimina, pero también está el sacerdocio que se establece. Se está hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero si usted mira entonces en el atrio estaba el lavacro y estaba el altar del holocausto. Ahí se botaba la carne y se limpiaba la carne para que pudieran entrar al santuario. Si nosotros como creyentes, hermano, no seguimos en la batalla de que tal vez lo que nos diferencia de los animalitos es que somos espíritus hablantes, pensantes, porque Dios sopló y nos dio un género de espíritu diferente. Pero a veces parecería, hermano, que los animalitos conocen más y entienden más que los hombres. Ahora usted mira que a los animales los quieren hacer como personas y los hombres se quieren volver animales. ¿O no? Es cierto que hay que cuidar a los perritos. Es cierto que hay que cuidar a los animalitos como criaturas de Dios, pero no tanto, hermano, para que se les pongan pantalones, para que se les ponga corbata, ¿verdad? Y para que, hermano, ya no se quieran tener hijos, y para que aún se quieran casar con sus perros. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿No esa es la cultura con la cual están peleando ahorita, pues? Entonces el hombre, hermanos, y el hombre al revés, el hombre queriéndose poner cola, poniéndose cuernos. Entonces no hay mucho que explicar. Porque eso es parte del problema que el hombre ya tiene en su interior. Cuando el hombre comienza a manifestar cosas externas es porque se olvidó de su vida interior. Entonces, regreso. Para llevarse el diseño, hermanos, te tiene que tomar tiempo uno. Y observar y grabar y ver detalles. Y aún, hermanos, si uno no se le grabó, pues mejor me llevo el inmueble o le tomo una fotografía y ya todo lo que se hace para hacerlo lo más suficientemente fiel. 40 de Éxodo, usted sabe que se terminaron todas las piezas y entonces Moisés erigió el tabernáculo parte por parte y lo colocó en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar. Y hasta que eso sucedió, entonces entró a morar la presencia del Dios Todopoderoso y envolvió el tabernáculo. De tal manera que el tabernáculo quedó, como ya hemos dicho muchas veces y no me canso de repetirlo, lleno y envuelto, protegido, preservado por la presencia de Dios. Usted puede tener un gran ministro que lo cubre o lo protege o lo asiste, pero no es Él, es Dios por su Espíritu Santo el que guarda y protege a la iglesia en base a su obediencia a Él. Esa es la mejor cobertura. Sé que son temas muy discutibles, hermano, pero hay fundamento también. En Éxodo 26:30 dice: y alzarás el tabernáculo, lo levantarás el tabernáculo, Cristo levantado en la cruz, conforme al modelo que te fue mostrado. Bueno, entonces, ahora tratemos, hermanos, solamente de definir un poquito la palabra santuario, porque si usted ve en el verso anterior hace una diferencia entre santuario y tabernáculo. Porque el santuario estaba más concentrado o definía más lo que estaba dentro del atrio.
Y si dentro del atrio estaba el santuario todavía dividido en dos partes, lugar santo, y hermano, el lugar santo es para que el hombre bote las influencias y la influencia o el espíritu que los hombres ministran. Júntese usted con un mal hombre y va a terminar, si no es más fuerte su espíritu que él, va a terminar igual que él. Seguro, porque hermano, es la relación de espíritu a espíritu, de alma a alma. Si un hombre tiene fuerza en su espíritu. Por ejemplo, Pablo decía, mire hermano, yo al judío me hago judío, pero con un propósito. Quiere decir que él pudo haber entrado a una sinagoga judía y que él era judío de cepa, pues, o había adquirido la nacionalidad. No, él era benjaminita, no la había adquirido. Pero, ¿qué estoy tratando de decir, hermano? Que él no lo jalaba, aunque entraba, aunque platicaba, no se contaminaba, no se salía de lo que la doctrina le establecía, sino decía, me hago judío con tal de sacarlo del error para que conozca la verdad en Jesucristo. Pongo ese ejemplo, hermano, porque las relaciones con personas. A veces nos relacionamos con personas, pero somos muy almáticos. Nos relacionamos con ministerios, pero somos muy almáticos. Nos relacionamos de muchas maneras. Entre hermanos nos relacionamos, pero somos muy almáticos. En cambio, si usted y nosotros crecemos espiritualmente, fortalecemos nuestro espíritu, no va a ser una relación almática, va a ser una relación espíritu-alma o espíritu-espíritu. Espíritu-alma quiere decir que usted, si en el espíritu está, camina con una persona almática, pero no lo va a dominar lo almático. Usted lo va a dominar. Que no ese es el tema. Pero todo sale, hermano, por el hecho de que el santuario, adentro había una división. Entonces, el que entra en el atrio se dejaba lo animal. Ahí se hacían sacrificios, ahí se confesaban pecados, ahí se ponían las manos sobre las víctimas y ahí se quemaba totalmente el animalito. Ahora, en el lugar santísimo, hermano, ahí se bota la influencia de los hombres. Ese es un lugar intermedio. Acuérdese, estamos viviendo una época, hermano, en que la palabra influencia o influencer o influenza, ¿cómo serán los síntomas de la influenza? ¿Verdad? Entonces, ¿quién influye sobre nuestra vida? Y la palabra influir, inflamar, insuflar, soplar, que entra por la nariz, entra por los sentidos. Por eso cuando Adán fue creado, le soplaron en el rostro. Ojos, nariz, ya se ha hablado de eso. Entonces, hermano amado, lugar santo, santuario, significado de lugar santo o lugar santísimo. Se usaba para designar el tabernáculo como Moisés lo levantó o como una base para levantar algo más fastuoso como el templo de Salomón, donde se multiplicó lo que estaba en el templo de Moisés o en el tabernáculo de Moisés. Todo eso, hermano, en contraposición de las demás partes. Es decir, no era lo mismo estar en el atrio que estar en el santuario. En el atrio, hermano, había todavía luz natural. En el santuario había luz sobrenatural.
En el lugar santo todavía llega la influencia de los hombres. Por eso ahí se justifica el hecho de que el anticristo, hermano, va a tratar de hollar aún el lugar santo. Es decir, va a entrar a las iglesias a quererlas confundir. Contra Cristo, imitándolo. Va a entrar imitándolo, pero el mensaje real es ir en contra del ungido, matar a los que verdaderamente son ungidos. Por eso hay un movimiento, hermano, que se levantó hace muchos años en una iglesia llamado ecumenismo, que se fundamenta en San Juan capítulo 17, en donde habla para que todos sean uno. Ahí aparece la palabra eucumene, pero está mal, digamos, proyectado. Porque ese movimiento se convirtió en un movimiento, hermano, que se filtra dentro de las iglesias cristianas genuinas para confundirlos con falsas lenguas, con falsos dones, con falsos ministerios. Y, hermano, terminar apagando lo genuino y quedándose con lo falso. Esos son mensajes que recibimos hace muchos años. El pastor nuestro decía, hermano, que él tuvo una visión donde se vio en una iglesia, lo voy a decir con todas las letras, católica. Eso yo lo oí en un estudio. Él se vio dentro y vio quién estaba predicando y ministrando, pero él sentía la presencia de Dios. Hasta que oyó la voz que le dijo: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Ahora, ¿dónde se definen esas separaciones? Se define, hermano, en que nosotros verdaderamente estudiemos cuál es el santuario, y si nosotros realmente le estamos haciendo santuario a Dios en la tierra, un santuario que tiene relación con el santuario de arriba. ¿Por qué es tan importante? Mire, ¿cuál es más importante? ¿El de abajo o el de arriba? ¿Se acuerda que el día viernes decíamos, cuando usted mira un árbol no lo mira completo? Cuando usted mira el árbol, solo mira del tronco para arriba. Usted ve lo que no es tan importante. Lo más importante es lo que está abajo de la tierra, porque es de las raíces donde sustrae la vida para que el fruto sea sano. Cuando trastocan las raíces, hermano, el fruto se marchita y tarde o temprano el árbol ya no produce fruto. Y árbol, hermano, que produce mal o no produce fruto, candidato para el hacha. Entonces, regreso. ¿Cuál será el santuario más importante? Es el que Juan vio. Usted me dirá, hermano, ¿y dónde está eso? Se lo voy a buscar. No voy a usar mi bosquejo, sino solo voy a sacar lo que el Señor me permita. Apocalipsis 11:19. Y fue abierto el templo de Dios que está en Israel. Así dice. Y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo. Ahí dice, está abierto después. En la versión que yo te dice, y fue abierto, y aquí dice después. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y una fuerte granizada. Entonces, ¿dónde está el templo original? En el cielo. ¿Será, hermano, que el templo del cielo solo tiene arca o tiene todos los elementos que le dijeron a Moisés que hiciera aquí en la tierra? Todos. ¿Y será, hermano, que solo tiene esos elementos o ahí ha establecido un sacerdocio, del cual el sacerdocio levítico es copia?
pasajero. Por eso es que el libro de Hebreos se esfuerza, hermano, en estar explicándole a los hebreos de esa época que la dispensación y el sacerdocio y el tabernáculo y los sacrificios eran pasajeros mientras venía a encarnar en quien venían todos los elementos del tabernáculo adentro de él. Por eso que cuando usted lee San Juan capítulo 1, verso 14, dice, lo vimos habitar, lo vimos tabernaculizar en medio de nosotros. Él habitó en medio de nosotros y lo vimos llenos de gracia y lo vimos lleno de verdad. Pero la idea es que no nos veamos tan lejanos, hermano. Nunca vaya usted a cometer el error de decir, ay, ya estoy cantando y esto ni el techo. Hermano, usted olvídese del techo, ahí va a haber láminas, plástico, foquitos, lámparas sucias, polvo. Y mejor no mire para arriba porque le va a caer en sus ojos. Mejor conéctese con el cielo, cierre los ojos, cante y crea que poderoso es Dios para que su canto en el Espíritu pueda llegar a la misma presencia del Dios viviente. Venid pues y presentemos sacrificios santos, agradables a Dios, que son el verdadero culto racional. Esa era una copia del tabernáculo anterior que está conectado con el tabernáculo de arriba, del cual salió el tabernáculo viviente para venir a habitar en medio de nosotros, a mostrarnos cuál es el camino de regreso a la gloria eterna. No pierde usted su tiempo si viene al ayuno. No pierde su tiempo si se va a ministrar, porque ahí va el lavacro. Cuando usted se va a ministrar, hermano, verdaderamente y se prepara, y va, pero verdaderamente porque lleva la necesidad de ser limpio. Entonces usted va con un espíritu diferente. Usted y yo vamos con un espíritu de humillación, vamos con un espíritu de arrepentimiento. Nos preparamos de tal manera que honramos al vaso que nos recibe las áreas de parte de Dios. Lo honramos porque sabemos que el vaso va a ser usado de parte de Dios para recibir lo que a mí me afecta. Hay tantos detalles que la iglesia ha ido perdiendo, hermano. La iglesia, no se moleste en nadie porque aquí todos somos lindos. Pero verdad, hermano, que la iglesia se ha vuelto así bien, como le dijera yo, hasta como burócrata, como hay clases sociales. Los hijos de los apóstoles no son iguales que los hijos de los pastorcitos. Los hijos de los profetas no son iguales que los hijos de los evangélicos. Mucho menos que se vaya a comparar el hijo de un profeta con el hijo de un diácono. Usted es lo que es porque Dios en su misericordia se lo dio. Esto guárdenlo en su corazón y le guste o no le guste, el ministerio es prestado. Cuando Dios, hermano, agarró a Adán y le hizo, fíjese, dice que hizo un huerto que estaba en Edén. Es decir, hizo un huerto y lo colocó en Edén, pero la idea ahí es que Edén es un área cultivable y grande. Ahí puso un huerto él que cultivó. Y en el huerto puso a Adán. Entonces, ¿en dónde hicieron a Adán? ¿Lo hicieron de tierra del huerto o lo hicieron afuera del huerto? Y lo pusieron en el huerto. Pero entonces quiere decir que Dios lo que necesitaba, hermano, era su jardinero. Dios lo que necesitaba era alguien que le fuera a cuidar lo que él había sembrado y cultivado. Solamente que le dijo, ahí están los árboles, eso yo los sembré, pero solamente ten cuidado de no comer del árbol de la sabiduría del bien y el mal. No te vayas a ir a los extremos de un lado a otro porque te vas a perder.
Hermano, en el amor de Dios, estamos de la tierra al cielo. Cuando Moisés le dijo a los israelitas: he aquí yo pongo el camino delante de ustedes, pongo a los cielos, lo está diciendo, ustedes están en la tierra y todo lo que está en los cielos también es testigo. No solo el cielo, todo lo que está en los cielos es testigo de la decisión que ustedes van a tomar. Pero el hecho, hermano, de que nosotros estemos en la tierra y haya un cielo no quiere decir que estemos divorciados. Ya vino alguien que nos reconcilió con el cielo. Había una pared de división intermedia, pero dice el libro de Efesios, creo que es capítulo 2, que nosotros hemos sido ahora reconciliados por medio del sacrificio de Cristo y tenemos perfecta entrada. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, que nosotros le pidamos al Señor ser partícipes y constructores del verdadero tabernáculo? Porque de ahí vienen las asistencias. Fíjese, hermano, yo siempre he dicho, usted no necesita estar abriendo los ojos y vi un ángel o no vi. Si los mira, gloria a Dios. Como dijo el hermano Otto una vez, yo solo a uno conozco. Ángel Mesa. Solo a uno he visto, dijo. Ahí está grabado. Yo no veo ángeles, dijo, solo a uno conozco. Yo conozco a otros. Lo importante, hermano, es que nosotros sepamos que sí, no es, mire, es lindo estar en el atrio, pero eso solo sirve para botar la carne. Y que nosotros somos llamados a hacer un tabernáculo aquí en la tierra para que sea correspondiente con el de arriba. Unos se dedicarán al altar, otros se dedicarán, hermano, a la mesa de los panes, otros se dedicarán a hacer el candelabro, otros se dedicarán, hermano, a hacer el altar del incienso, otros el arca del pacto, pero todos vamos viviendo los unos por los otros. Somos parte de un cuerpo. La vida, mire, hermano, es cierto. Pablo oraba y él era un hombre que dice que hablaba lenguas más que todos los hermanos. Pero en 2 de Corintios dice, por favor, hermanos, oren por mí para que la palabra me sea dada. Entonces quiere decir, hermano, que uno a veces dice que predica o que tiene palabra o que el Señor lo usa, porque hay otros que doblan las rodillas y le ruegan al Padre que abra sus labios para que la palabra sea dada como conviene. Entonces, no sé si usted tiene la idea, hermano, ¿cuál es el tabernáculo más importante? De donde salen las asistencias angélicas. Juan vio, hermano, que salían ángeles y salían con copas de juicio. Usted lo puede buscar. Ahí traigo los textos, pero se los puedo dar. Hermano, dice que Juan vio que salían, se oyó una voz y salían seres angélicos, ministros angélicos, hermano, salían con juicios para la tierra. Pero la gran pregunta es, ¿será que solo salen para traer juicios o será que salen para traer otro tipo de asistencia? No, ellos no solo salen para traer juicios. Ellos también salen, hermano, para asistir a aquellos que son herederos de la salvación. Y a veces se convierten en vientos. Y a veces se convierten en fuego. Hebreos capítulo 1 versos 6 y 7 dice que Él hace a sus ministros vientos que soplan. Y esa es una referencia a ángeles o ministros angélicos. Y a veces de sus ministros hace llamas de fuego. Mire si pueden apagar el fuego de los ángeles. Es una combinación, hermano, de fuego. Alguien puso, hermano, un fosforito en la brosa seca. Comenzó el fuego a crecer y vinieron los vientos y no para el fuego. Pero nosotros no estamos hablando del fuego que consume la paja.
Estamos hablando del fuego de Dios que aviva nuestras vidas y que nos lleva a la misma presencia de Dios. Por eso es, hermano, que cuando usted es asistido por Dios, mire, es eliminado de nosotros lo emocional. Usted y yo nos vamos a convertir no en cristianos de Semanas Santas. No en creyentes, ahora lo digo con más ganas, de Navidades. Usted va a ser creyente de temporadas de vientos y fuego. Por eso es que cuando fue el bautismo, ¿cuántos años, hermano, tardó el avivamiento de la iglesia de los Hechos? Sí. Era un avivamiento que estaba fundamentado en hechos, no en palabras. Ellos llegaron a comprender, hermano, que el Espíritu Santo se alegraba cuando alguien se salía de su casa en medio de la dificultad y se iba al discipulado. Y el que estaba en la casa decía, no, yo tengo que hacer un taquito porque dice la palabra que tenemos que compartir la comida con sencillez de corazón. Y se iban, hermano, y compartían la comida, y así, hermano, el Espíritu Santo estaba contento y llegaba y los llenaba con el poder de la palabra. Y dice que crecía la palabra en medio de ellos. No eran ellos los que crecían primeramente, sino crecía la palabra. Había abundancia de palabra. Y los discípulos y el Señor iba agregando a la iglesia a los que debían de hacer salvos. Pero ¿cuál era la base? Ellos tenían altar, ellos tenían lavacro, ellos tenían candelabro, ellos tenían la verdadera adoración. Imagínense, hermano, díganme cuál fue el grupo de alabanza que anunció Pedro en la televisión de Jerusalén. ¿Ha visto usted que diga la Biblia, va a llegar el gran apóstol Pedro, apóstol para los judíos? Me enteré o se está anunciando que va a llegar a la casa de Cornelio. No, hermano, nadie supo. Va acompañado de 40 músicos, 3 trompeteros, 4 saxofonistas, 3 bateristas. No, hermano, fue un trato secreto. El único que sabía era el Espíritu Santo de Dios, y había trabajado a Cornelio en su casa y había trabajado a Pedro en su casa. Y después envió un mensajero, fueron a tocar. Ustedes son los que vienen a traer, pues nos vamos. Cuando llegaron no hubo oración inicial. No hubo, tomamos autoridad. No, hermano, no hubo. Seamos honestos, no hubo. Entró Pedro, comenzó a predicar, ¿y qué pasó? Cayó, dice. Terminó de hablar el apóstol Pedro y el cielo, la provisión que estaba en el tabernáculo eterno, llegó a la casa de Cornelio. ¿No lo visitaban ángeles, pues? ¿No fue un ángel el que le habló y le dijo que tenía que ser salvo, pero que tenían que mandar a traer a un varón de Dios? ¿Y de dónde salen los ángeles? Del tabernáculo eterno, en donde están oficiando todos aquellos hermanos que son fieles en el ministerio. Y usted sabe, hermano, que al terminar de predicar Pedro, comenzaron todos: aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, santo, precioso es tu nombre, digno
comenzaron a cantar. Y comenzaron a hablar en lengua. Tiene que haber, por eso, hermano amado, mire, con esto nos podríamos quedar hablando todo el año. Porque dígame, los cultos que se hacen en la tierra son correspondientes con lo que se hace en el cielo. ¿Será que a los lugares donde vamos? Mire hermano, yo sé que a veces los ministros nos volvemos criticones y a mí vi un hermano que me dijo, mire hermano, no se esté hablando mal, hombre, ahí de los hermanos. No, está bien. Recibimos la reprimenda. Pero hay que decir la verdad. No le demos vuelta al asunto. Hermano, hay lugares donde se está adorando otras cosas menos que al Señor. Yo ya le conté que una iglesia que yo pastoreé, hermano, que no se vaya a sentir mal, a veces se subían a anunciar calcetines. Que la estufa se está quemando. Hermano, deje la estufa, deje los calcetines. Poquito tiempo, ya nos vamos a ir, ya son las 12:10. ¿Está usted recibiendo su asistencia? ¿Sí? ¿Está recibiendo usted su asistencia? Mire, le voy a decir algo para que se consuele. Todos los que estamos aquí, estamos porque de alguna manera Dios en su misericordia ha mandado en nuestros momentos más difíciles, hermano, asistencia para nuestra vida. Yo le puedo a usted garantizar, hermano, que hemos pasado etapas como la de aquel varón que dijo, yo no soy mejor que mi papá. Mucho menos no soy mejor que mi mamá. Mi mamá era una mujer virtuosa. Hoy me voy a ir a la cama, me voy a ir a dormir y mejor si no despierto. Eso lo dijo Elías. Me acuesto y que la muerte me agarre y me lleve. Y se durmió. No va a pensar usted, Elías era un hombre. Mire, un día me contó a mí el hermano Patricio, y yo creo que usted me lo contó, que en el tiempo del COVID, le dio COVID al hermano y comenzó el diablo, hermano, a sacudirlo. Pero como él tiene una frase que me gusta repetirla, dijo, yo no soy apóstol, pero lo que sí sé es que voy a llegar al cielo. Qué bonito. Dice que el diablo llegó a sacudirlo y ya en molesto le dijo, diablo, yo no te debo nada. Y comenzó a pelear, hermano, con el adversario. Mire, el otro día se levantó con COVID, pero sin espíritu de muerte. Porque no es lo mismo pasar una enfermedad con espíritu de muerte que sin espíritu de muerte. A veces estorba más el espíritu de muerte que la propia enfermedad. Y ahí es donde la cosa se pone difícil. Entonces, hermano, mire, se fue a acostar Elías y dijo, yo mejor si no amanezco. Hermano, a la medianoche lo fueron a tocar de la cabeza. Abrió los ojos y había una jarrita con agua y una torta. O sea, a ver, qué vecino, pero si aquí ni vecinos hay. Mire qué tan fuerte se comió y otra vez. Al rato venía otra vez la asistencia del santuario divino. Déjeme decirlo, hermano Elías, le falta la segunda porción. Y de una vez le digo que esto le va a servir a usted para sus 40 kilómetros. Usted va a caminar, no va a caminar, va a correr hasta llegar al monte de Dios. ¿Cuántos han subido, hermano, el volcán de Pacaya corriendo?
Mi hijo Neto, cuando estaba estudiando en la universidad, hermano, los mandaron por parte de la universidad a subirse el volcán de Atitlán, para acá. ¿Cuál es el que está allá en Atitlán? Bueno, no se haga, usted sabe. Total, hermano, que se fue y dice, mire, papá, yo al kilómetro ya sí se me hacían las canillas. Todos los que subieron eran los que iban bolos. Hermano, no hay necesidad de eso. Mire, Elías llevaba 2 tortas, una aquí, otra aquí, 2 jarritas y corriendo hasta ver a Dios. Dios quiere asistirlo. Dios quiere enviar una provisión para su vida en estos días. Solo ubíquese. Tal vez usted está en el altar y necesita ir a comer pan de la proposición. O tal vez, hermano, está en el candelero y el Señor le dice, no, mijo, tienes que ir allá al altar del holocausto porque es mucha carnocha la que tienes. Tienes que botar los cachos. Tienes que botar la carne. Entonces uno, hermano, debe ubicarse dentro del tabernáculo. O tal vez, hermano, Dios quiere un poco de tiempo para devoción. Dígame, yo no lo he hecho. ¿Cuántos verdaderamente han pasado no le voy a poner, una su hora y media hincados con las manos arriba? ¿Cuántos? No, hermano, uno le cuesta hincarse. No, ya me cuesta, hermano, no me va a pensar que estoy jugando. Me cuesta. Usted pensó que yo me estoy burlando. No cuesta, si a los 67 cuesta. Que Dios tenga piedad de nuestra vida. Pero necesitamos hincarnos por lo menos un rato. Levantar las manos y decirle, Señor, necesito de tu asistencia hoy. Amén. Te va a levantar sus manos y le vamos a dar gracias al Señor que Él es fiel con nosotros y anhelamos que Él esté, hermano, recibiendo la palabra que venga del lugar donde tiene que venir. ¿Qué necesidad tiene usted? ¿Qué necesidad tiene mi hermano amado? Hay tantas cosas que el Dios de la gloria quiere, en las que nos quiere asistir. Que Él pueda hacer su obra en nosotros. Usted no se preocupe si va a sentir o no va a sentir. Usted reciba por la fe. Usted tiene que decirle, Señor, yo tengo que reconocer que me cuesta hacer culto, cultivar mi vida espiritual. Cultivo otras cosas, pero no cultivo mi vida espiritual. Trabajo mucho lo que es la parte del cuerpo, pero me olvido del espíritu. Me cuesta, Señor, hacer altar. Me cuesta, Señor. Tengo que reconocer que me cuesta hacer altar. Me cuesta hacer mesa. Hermano, la mesa es una alusión también a que el alimento viene de arriba, no se recoge en el suelo. La mesa es un lugar alto, un lugar de honra donde Dios sustenta a sus hijos. Los que comían en el suelo eran los perritos, los que comían en el suelo eran los siervos, pero los hijos comen en la mesa.
¿Por qué está usted recogiendo migajas donde no debe recoger? ¿Por qué va a pedir migajas? Cuando Dios, el Dios Todopoderoso, quiere asistirla, quiere asistirlo, hermano. Había un lugar, hermano, en el huerto que estaba cerrado totalmente. Ya Adán había sido sacado del huerto y él quería regresar, pero eso estaba cuidado por Dios. Y aunque no podía entrar al huerto, hermano, por lo menos la espada desenvainada le recordaba algo. Por lo menos la espada que se revolvía alrededor del huerto le recordaba que él tenía que ver ahora para adentro y reconocer: sí, Señor, es nada más mi pecado. Yo necesito que mis pecados sean borrados, que sean purificados, que sean limpiados. Iba a comenzar el pueblo, hermano, a salir de Egipto y Moisés dijo: Señor, que vaya tu presencia conmigo. No, dijo Moisés, te voy a enviar un ángel que va delante de ti. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde vamos si no llevamos dirección? ¿Qué queremos hacer, hermano? ¿Por qué que emprendemos el camino? ¿Por qué nos movemos si no llevamos dirección? Si no hay alguien que nos cuide nuestros pasos, si no hay alguien que cuando vamos a tropezar nos quita los tropiezos. Ahí está el padre de Sansón, hermano, en el altar viendo el fuego. Y a él le mostraron que en la llama del fuego subía un ángel. Y él se quedó admirado de ver cómo de las llamas subía un ser angélico, hermano. ¿A dónde subía? ¿A dónde subirán sus oraciones? Porque dice que las lágrimas de los santos las recoge en su redoma los santos ángeles y los llevan y las llevan a la presencia del Dios viviente. Eso no es religión. Eso no es espectáculo. Eso no es show. Eso es vida espiritual. Ese es un alma que está dando a luz en el altar. Zacarías había esperado muchísimos años y fue favorecido para entrar a quemar incienso. Se lleva la sorpresa que en el pie del altar estaba un ángel que le llevaba la asistencia a su esposa. Él salió sordomudo, pero salió con la gran promesa de tener un hijo que le iba a preparar el camino al gran Salvador. Ahí está Pedro, hermano, condenado a muerte, y el otro día lo está esperando la horca. Pero en la noche abren la puerta sin necesidad de llaves. Y entra la asistencia de Dios. Lo sacó y lo llevó por la ciudad y lo dejó libre. Ahí está el gran adorador en el cielo adorando y se inclina delante de un ángel y le dice: no es así la adoración. Adora al verdadero Dios.
Yo nada más soy un siervo, un consiervo tuyo. Hoy ha llegado la asistencia de Dios a su vida. Hoy ha enviado, Señor, asistencia a su vida, hermano, por la palabra. Soplarán fuertes vientos a su favor. Y el fuego de Dios no se apagará en su corazón. Y volverá usted a hablar las lenguas de fuego. Volverá usted a tener el consejo que consume las áreas en el alma. Volverá su alma a gritar de júbilo. Tal vez su batalla es grande, hermano. Tal vez su batalla es grande. Tal vez los enemigos se le han multiplicado. Tal vez usted piensa que hay ejércitos que rodean su vida. Tal vez usted mira hacia arriba y no ve auxilio. Pero no se preocupe. Más son los que están de su lado que los que están contra usted. Ilama sama shamari maya sam. Ira lamai soma somanda baja más. Oh ramasama. Ay como samari mashomahama. Y ramai sakama nama sahamara. Oh shama mama maikaba. Oh sama sama sama. Sama namando rokoto prena mamai. Kama ke kamoha Hei kama rama somentu preneme nama. Abra sus labios, abra su boca. Hoy hay asistencia de Dios para su alma. Hoy hay asistencia de Dios para su espíritu. Hoy hay asistencia de Dios para su cuerpo. Toda dolencia, todo ataque sobre su cuerpo, toda maldición, todo decreto contrario, toda enfermedad, se llame como se llame. Toda tristeza, toda angustia, todo temor,
Cualquier espíritu inmundo que inflama su cuerpo, cualquier espíritu inmundo que inflama los cuerpos, que provoca inflamaciones en los cuerpos, Sayama, Shiralama, Soyabakaba. La presencia del Señor, hermano, está esta mañana en nuestras vidas. La presencia del Dios Todopoderoso está ahí adentro de usted. Ahí está la unción, ahí están las lenguas, ahí está el poder de Dios. Yo bendigo su matriz, yo bendigo su vientre, yo bendigo sus huesos, yo bendigo sus tuétanos. Sama Shira Maha, Soya Mari Mashina Mari Makaba. Allá en su lugar, ¿usted dónde está en su lugarcito? Ahí va a llegar el Dios Todopoderoso, ahí va a llegar el Señor con su presencia. Allá en los hogares, allá en los hogares, allá en las casas. Esta palabra corra, fluya en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos. Te amamos. Usted ha sido bautizado con el poder de Dios, hermano. Deje que el poder de Dios fluya. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios llene esta congregación. Hoy, no mañana, hoy. El Espíritu de Dios renueve sus lenguas, renueve su espíritu. Renueve los talentos que le ha dado, hermano. Gracias, gracias por la iglesia de Cristo. Bendecimos cada alma, bendecimos cada hogar, bendecimos cada espíritu, bendecimos su trabajo, bendecimos su casa, bendecimos a sus nietos, bendecimos a sus nietecitos. Shama, Shama, Sayabakabarama, Shahaba. Eso es, hermano, aquí está el Señor. Usted es morada del Santo Espíritu de Dios. Digan los hombres lo que quieran, usted es el diseño perfecto de Dios.
Llénanos, Señor, con tu gloria, con tu presencia, Señor. Llénanos de ti, en tu presencia, Señor, en tu presencia. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz. Entonces se recrea nuestra alma, es donde se recrea nuestra vida. En tu presencia, Señor, es donde nos deleitamos en ti.